Este es el iPhone 16 Pro Max y llevo unos cuantos días usándolo, he hecho muchas fotos en Lanzarote y os voy a contar un poco mis impresiones sobre unas cámaras que lo cierto es que se parecen mucho a la del iPhone 15 Pro Max, que tienen más o menos las mismas ventajas y más o menos los mismos inconvenientes, así que ahí va el vídeo. La cámara principal es el mismo sensor que teníamos el año pasado, son 48 megapíxeles, de manera normal hace fotos a 12 y también nos permite hacer fotos a 24 megapíxeles, en la que ganamos un poquito de detalle. Además, con el modo de alta eficiencia tenemos la posibilidad de que las fotos de 24 megapíxeles ocupen exactamente lo mismo que la de 12 megapíxeles en JPG, con lo cual mantenemos el mismo tamaño pero ganamos calidad. También es cierto que puedes poner el modo de alta eficiencia en 12 megapíxeles ocupando prácticamente la mitad. Aquí cada uno tendrá que decidir y es cierto que por ejemplo en el modo noche las fotografías salen de manera automática con 12 megapíxeles. También lo quería comentar, tenemos la opción de hacer fotografías en 48 megapíxeles en JPG y también en RAW de tamaño completo. Hablando de la calidad de la cámara, lo cierto es que es una muy buena cámara, es uno de los mejores sensores del mercado. Seguimos teniendo algunos problemas en algunas situaciones. En general controlamos muy bien las altas luces, son fotografías que están bastante bien a nivel de ruido cuando hay poca luz, pero un detalle bastante importante. El modo noche es peor que el de la competencia, no mucho peor y Apple poco a poco ha ido mejorando desde las últimas generaciones, pero creo que sigue por detrás, sobre todo sigue por detrás de los referentes. Es un sensor un poquito más pequeño y Apple ahí quizás no le saca todo el punto que le puede sacar esos sensores de 1 pulgada, algunos fabricantes como Oppo, como OnePlus, como Vivo o como Xiaomi, y después por otro lado el procesado es excesivo. En algunas fotografías creo que se pasa. Y después seguimos manteniendo algunos de los problemas que teníamos antes y en esta cámara creo que se nota más. Si nota algún tono concreto, la inteligencia artificial lo que hace es explotar ese tono. Y con esto me refiero a algunos atardeceres que siempre tienden a ser un poco más cálidos que lo que deberían. Y esto lo comentaré un poco después, pero en esta cámara creo que es donde más se nota. Con esta cámara también podemos utilizar el 1.2x, que son 28 milímetros, y el 1.5x, que son 35 milímetros, además de un 2x, que es un equivalente o algo similar a un 50 milímetros. Creo que aquí Apple, el propio zoom del sensor, es el fabricante que mejor lo hace. Por detalle, por interpretación, también incluso por la calidad global de las fotografías, creo que es el que más me gusta, a excepción de alguna pequeña cosa ahí que he podido ver en Oppo, pero que tampoco tengo muy claro que sea mejor en todas las situaciones. Creo que aquí, en este caso, Apple da un muy buen recorrido en esta cámara, e incluso, siempre lo digo, el S24 Ultra, que para mí es referente gracias a sus 200 megapíxeles, en algunas situaciones no es mejor que este iPhone 16 Pro Max y la verdad es que me ha sorprendido. En general, una buena cámara, no destaca mucho, no es un gran salto desde el año pasado, pero sigue manteniendo todas esas buenas cosas, sigue siendo una cámara que es muy estable y que casi siempre da muy buenas fotografías. Ojo al modo noche, que no es el mejor. La segunda cámara es un ultra gran angular de 48 megapíxeles y lo cierto es que cuando lo vimos todos nos alegramos. Sin ninguna duda el punto más débil del iPhone 15 Pro Max era el ultra gran angular, 12 megapíxeles, flojo, y aquí, por lo que se ha visto, aunque Apple no lo ha confirmado, algunas personas lo han desmontado y es un sensor más grande, es un sensor mejor, pero la realidad es que yo no he visto esa mejora en el rendimiento. De hecho, en algunas fotografías me atrevería a decir que comparándolo directamente con el iPhone 15 Pro Max es peor sensor. Las fotografías en general a mí no me han gustado, con buena luz sí que es cierto que hoy en día prácticamente cualquier teléfono con un poquito de inteligencia artificial y con 2 o 3 cosas del algoritmo, las fotografías salen bien. Controla bien el detalle, controla bien los colores, al final los cielos salen bien. No hay mucho más que pedirle. Además, también siempre un extra de contraste, un extra de color, las fotografías son llamativas. Pero cuando perdemos luz hay un grave problema. Necesitamos detalle, en general, sobre todo en las esquinas seguimos teniendo un detalle muy pobre y después un factor muy a tener en cuenta. El modo noche es mucho peor que su competencia. Ha habido cierto lío en Twitter, yo también me he metido y quizás alguien me ha insultado un poco, con el tema de los 12 megapíxeles, los 48 megapíxeles, el modo noche, todo ese tipo de cosas. El iPhone de manera normal, cuando tú haces fotografías en el modo noche, baja la resolución para utilizar los 12 megapíxeles y utilizar los fotodiodos de mayor tamaño posible uniendo los diferentes píxeles. Y esto es de base. Sí que es cierto que tú puedes forzar que no haga el modo noche y hacer las fotografías en RAW de 48 megapíxeles con este sensor. De manera normal, siempre lo he dicho, las clave de todos los teléfonos y más el iPhone, que siempre todo el mundo se ha llenado la boca diciendo que lo mejor del iPhone es que coges, haces la foto y sale bien. Pues si lo decimos siempre para lo bueno, también lo tenemos que decir para lo malo. Si yo cojo la foto del iPhone, saco el ultra gran angular, hago la foto en situación estándar con modo noche en auto, lo normal es que cualquier dispositivo de más de 800 o 1000 euros haga mejores fotos que este iPhone 16 Pro Max en el ultra gran angular, a excepción de los iPhone que estén encima de esos precios. Pero cualquier OnePlus, cualquier Oppo, cualquier Vivo, cualquier Xiaomi, cualquier Samsung va a hacer de base mejores fotografías en este ultra gran angular. Es cierto que tenemos el punto de los 48 megapíxeles, que podemos hacer fotos en RAW con 48 megapíxeles, que sí que me han gustado en buenas situaciones de luz. He aprovechado algunas para hacer aquí, para hacer una pequeña edición, que quizás con otros fabricantes no tengo tanta resolución y no puedo a lo mejor recortar las esquinas, que es un punto débil que tienen todos los ultra grandes angulares. Es
mejor cámara que el año pasado porque da un repertorio un poquito mejor, pero las fotografías difíciles siguen siendo exactamente igual de malas. La siguiente cámara es un teleobjetivo de 5 aumentos y 12 megapíxeles. Aquí también había esperanzas del aumento de resolución, pero no ha sido así. Siempre lo hemos dicho, el look que tienen los teleobjetivos del iPhone, un poco por cómo trabaja el color, que siempre es uno de sus puntos positivos, nos suelen gustar mucho. Pero ojo, aquí hay una cosa que decir. Prácticamente todos sus rivales, y sobre todo si lo comparamos con un poco lo que llega al mercado europeo y un poco los móviles más globales, que no dejan de ser el Samsung Galaxy S24 Ultra y el Pixel 9 Pro XL o el Pixel 9 Pro, tenemos el objetivo de 5 aumentos y alta resolución. Y la realidad es que se nota porque son sensores más grandes, sensores con más resolución y permiten dos cosas. Mejores fotografías en condiciones de poca luz o en condiciones complicadas, donde se mejora el rango dinámico, donde se mejora el control de las altas luces, donde hay menos ruido, y también, por otro lado, un zoom un poquito mejor. El zoom del iPhone en 5 aumentos es correcto a nivel de detalle, en el momento en el que subes el procesado es excesivo. Y sobre todo con poca luz este teleobjetivo es bastante flojo. Y es tan flojo que muchas veces el propio iPhone es consciente de eso y lo que hace es utiliza el sensor principal haciendo un recorte. Un recorte que a veces es excesivo, un recorte que no siempre es todo lo bueno que debería, que tenemos un extra de procesado. Es cierto que en algunas situaciones concretas llama la atención y usar un sensor mucho más grande y un sensor mucho más luminoso, aunque utilices una parte central, funciona mejor, pero es cierto que acaba siendo un empastado y un trabajo de procesado excesivo. Aquí Apple necesita dar un punto extra, no es un mal teleobjetivo, sobre todo funciona bien en vídeo, aunque eso ya le dedicaremos un apartado específico dentro de unos minutos, pero en general tenemos buenas fotografías. Eso sí, con poca luz y si quieres más de 5 aumentos, tienes otros dispositivos que tienen mejores opciones en el mercado. De hecho, hay modelos de 700 y 800 euros que tienen objetivos de alta resolución con 3 aumentos que en el momento en el que pasas de 6, 7, 8 aumentos funcionan mejor que incluso este 5 aumentos con 12 megapíxeles que tiene el iPhone. Así que un pequeño detalle a tener en cuenta. Y ahora la última cámara es la cámara delantera. Tenemos un sensor de 12 megapíxeles, el mismo que teníamos el año pasado, y lo cierto es que me gusta. Siempre digo que los sensores delanteros del iPhone funcionan bien porque al final hay mucha parte de trabajo que tiene que ver con la interpretación y el rango dinámico, el control un poquito general de la fotografía, que Apple no es que lo haga perfecto, pero lo hace bien y sobre todo es muy estable. Y aquí nos encontramos eso. Seguimos teniendo unos puntos a tener en cuenta, yo lo digo siempre, cuando hablamos del rango dinámico y cuando hablamos de mucho procesado se nota, y por ejemplo se nota en, vamos a hacer una foto aquí, contraluz, ¿vale? Sobre todo en lo que es, en mi caso, la barba. Como al final intenta hacer una compensación de todo lo que tiene que ver el recorte y todo eso, la barba, que es una zona que es muy oscura, debería quedar siempre un poquito más oscura, en realidad, de lo que queda en el iPhone. Siempre trabaja un poco de más, en algunos casos donde hay brillos, pues queda excesivamente blanca, ¿vale? Y te quedan zonas en las que no están bien del todo trabajadas. En general la cámara está bien, además nos permite hacer fotos en RAW a 12 megapíxeles, un buen sensor, sigue estando ahí, creo que es un top 3, creo que quizás en algunas situaciones el de Samsung me gusta más, también en vídeo, es algo que ya comentaré después, pero en general sí que es cierto que tenemos una buena cámara delantera. Y ahora vamos a hablar del vídeo, y no me veis el iPhone porque evidentemente estamos grabando con él, además no estoy usando micro, vamos a probar el nuevo audio espacial que tiene, a ver qué tal funciona, y lo cierto es que para mí es el punto diferencial. Yo de hecho muchas veces llevo dos teléfonos encima, como ahora mismo, llevo un S24 Ultra, el Samsung de turno casi siempre, y el iPhone, que suele ser el teléfono que utilizo para trabajo. Y lo utilizo para trabajo fundamentalmente para esto, para grabar vídeo, porque para mí es donde está el hecho diferencial. Es cierto que aquí estamos grabando en logarítmico, yo no suelo trabajar mucho en logarítmico porque supone un paso, supone editar, supone lo que sea. Es cierto que, por ejemplo, con Blackmagic puedes grabar y aplicar directamente el LUT que tú quieras con una conversión de logarítmico a Rec 709. Hay varias disponibles, pero yo no lo suelo hacer. Yo suelo grabar directamente, incluso desde la propia aplicación. La calidad es superior a la que tenemos en los demás dispositivos y eso para mí es fundamental. Este año pasamos el 4K a 120 fotogramas por segundo y mantenemos muchas de las grandes funciones que tenía siempre el iPhone, como el ProRes, como la opción de logarítmico y también como el mejor modo acción. Hay pequeños detalles que no me gustan, por ejemplo, cuando te estás moviendo, acabo de grabar un vídeo con ultra gran angular, subiendo aquí, te mueves, se mueve mucho la previsualización, después lo estabiliza mejor y con el modo ultra estable se nota más. Y a mí eso quizás es lo que menos me gusta porque uno de los puntos fuertes del iPhone es la previsualización del resultado final. Y aquí en el vídeo no se nota tanto. Aún así, dicho esto, la calidad es increíble. El 4K a 24 fotogramas por segundo, como estoy grabando, es espectacular. En logarítmico se ve increíble. El 4K a 120 funciona muy bien. El único punto donde quizás no es el mejor es en pocas condiciones de luz, por ejemplo con el teleobjetivo, que evidentemente es un sensor más pequeño, ya lo dije en foto, y se nota. Y después también en la cámara delantera. Es curioso, pero creo que aquí el S24 Ultra para mí es mejor. Cuando hay poca luz, situación complicada y por ejemplo quiero grabar una historia de algo en algún evento en interior, suelo usar muchas veces el S24 Ultra para esos pequeños detalles. En general funciona mejor el iPhone 16 Pro Max, pero hay esos dos pequeños puntos donde los demás también están un poquito por delante. Y ojo,
Sigue sorprendiendo que no tengamos 8K, por potencia sería, por resolución del sensor también podría, pero en este caso Apple no lo ha decidido. No creo que sea necesario, simplemente lo quería comentar para que tuvierais ahí un poquito la información. Y sobre todo, otra cosa que me gusta mucho de este iPhone 16 Pro Max es que no solo tenemos un buen 4K en general, sino que tenemos pequeños detalles, el ProRes, el logarítmico y alguna cosa más. Como por ejemplo el modo cine, que es sin ninguna duda uno de los grandes añadidos de estos últimos años y que poco a poco ha ido mejorando. Y aquí sin ninguna duda está por delante de los demás. No tanto por el recorte o por la diferenciación del recorte, que quizás hay otros fabricantes que lo hacen mejor, pero la lectura de escena, la lectura de distancias, la lectura de capas, lo bien que hace esa interpretación y sobre todo que lo puedes seleccionar después de grabar el vídeo y que también lo puedes modificar después de grabar el vídeo, está realmente muy bien. Ojo, todo esto lo estoy grabando directamente con el dispositivo, con el audio espacial. Voy a hacer el audio mix, vamos a ver qué tal se escucha de primeras y vais a tener en todos los vídeos, en todos los ejemplos, qué modo de audio estoy usando, si es el estándar directo, si es el modo pantalla, si es el modo estudio o si es el modo cine. En el modo cine no tiene mucho sentido porque está pensado para varias personas y que se enfoque el sonido en varias personas, aquí soy yo solo, pero vamos a ver qué tal funciona. Las primeras pruebas me han gustado, aunque es cierto que suena un poco robótico. No es un problema, pero bueno, simplemente lo quería comentar. Y este es el modo ultra estable 5X. Para mí es increíble, ¿vale? Estamos hablando de 2,8K, 60 fotogramas por segundo. Con este viento dudo mucho que me estéis pudiendo escuchar, incluso con el modo audio mix, con el que sea, pero es increíble. Quería que vierais esto, cómo hace este efecto, cómo estabiliza y sobre todo cómo el efecto que consigues, acercándote a algo que está muy lejos con el modo ultra estable, lo que es que hace ese efecto parallax que queda increíble y sobre todo creo que este año le ha dado un punto más. Además tenemos logarítmico, tenemos 2,8K, no se puede pedir mucho más. Aquí lo tenéis. Y ahora una de las claves, el procesado de imagen. Y yo lo digo siempre, no soy un súper fan de los colores ni de la interpretación que hace el iPhone, no es para mí lo que más me gusta, pero sí que es cierto que un poco por la estética general y un poco por la consistencia general hay que hablar muy positivamente del trabajo que hace Apple, ¿vale? En este sentido siempre tenemos más o menos los mismos colores, cuando tú coges la cámara 0,5, la 1, la 2, la 5, haces fotos en el mismo sitio, después cuando las ves todas tienen una concordancia y es algo que otros fabricantes no tienen y que a mí me molesta mucho. También es cierto que siempre tiene un poco los mismos defectos, pero los tienen todas las fotografías, lo cual podemos decir que dentro de ser algo negativo, pues no está negativo, porque sí que es cierto que coges otro fabricante y de repente un día te pone un cielo súper azul, te giras y el cielo está completamente pálido. Apple hace siempre lo mismo, fuerza un poquito de más la saturación, ya es tendencia del mercado, fuerza un poquito el contraste en algunas situaciones, también otra vez tendencia del mercado y sobre todo tiende a trabajar con un poquito más de color y un poquito más de tonos cálidos de lo que es habitual, también tendencia del mercado porque al usuario estándar le gusta eso, por eso yo tengo este color naranja tan bonito, porque al final sé qué es lo que gusta. Entonces, llegados a ese punto hay que entender que Apple tiene una línea y esa línea creo que está bien. Problemas, la interpretación a veces podría ser mejorable, problemas, el detalle muchas veces se ve muy artificial y problemas en algunas situaciones en las que hay, por ejemplo, atardeceres, donde ve esos tonos y diferencia que es un atardecer, se pasa de amarillos a naranjas y de naranjas a rojos y a veces es excesivo. Dicho esto, en general la interpretación está bien, los colores son correctos, la ciencia de color está más o menos bien conseguida, la lectura de las escenas suele estar más o menos bien. Lo peor, siempre meto aquí el modo noche, es que creo que a día de hoy en el modo noche está por detrás de todos. Incluso en el sensor principal, que es buen sensor, está por detrás de su competencia y ya si nos metemos en el ultra gran angular, creo que no hay nada que decir. Hay fotos con el ultra gran angular de Apple que con este modo noche, en modo auto, con 3 segundos de captura, son inadmisibles. Por lo demás, una cámara que en líneas generales tiene una cosa que es muy positiva y es que la tendencia es siempre muy alta. Quizás no sacas ninguna foto de 10, pero es muy raro que en una situación estándar de luz, la que vais a utilizar la mayor parte de usuarios sin forzar tanto el modo noche como a veces hago yo para hacer las pruebas, las fotografías son casi siempre de notable alto y eso es muy positivo. Sin ninguna duda, una de las novedades más importantes de este año es el botón de cámara que nos permite modificar algunos apartados y también otra cosa que está por aquí que se llama los estilos, que tiene diferentes colores, cada uno tendrá que escoger un poco lo que le guste y sí que es cierto que yo creo que son funcionalidades que no son especialmente útiles o que no todos los usuarios van a usar. Al final sí que es cierto que algunas están bien, algunos estilos están bien, pero es que el año pasado teníamos algo parecido. Tenemos las opciones de tono. Son pequeños detalles y pequeños añadidos. El botón de cámara ha habido críticas, a mí creo que es un añadido que está bien, es mucho más que un simple disparador, pero tampoco es nada especial. De hecho, estos días prácticamente no lo he estado usando porque yo hago muchas fotos en vertical para redes, hago muchas fotos en vertical para las comparativas y es
no queda a mano, ¿vale? Y en horizontal sí que es cierto que queda bien, pero está más arriba quizás de lo que debería ser, depende un poco del tamaño de tu mano, puede ser más o menos incómodo. Por lo demás, la aplicación tiene muchísimas funciones y estamos muy contentos con todo lo que tiene. Sobre todo tenemos un muy buen modo retrato, mantenemos un muy buen modo cine, como ya habéis visto, y tenemos sobre todo una aplicación muy rápida. Me gusta esa idea de ver el ultra gran angular cuando estamos haciendo fotografías, me gustan en general casi todas las funciones y casi todas las opciones que tenemos. Es una aplicación muy rápida, es una aplicación bastante versátil, aunque le siguen faltando muchas cosas Pro. Está muy bien que tengamos el ProRes y está muy bien que tengamos un modo RAW, ProRAW, me encanta, son además de los mejores, sobre todo, bueno, en vídeo, el de foto, sin más, el vídeo, pero por ejemplo no tenemos un modo Pro como tal para poder escoger el ISO, la velocidad de obturación. Siempre tenemos que ir a aplicaciones externas. Sí, algunas son muy buenas, como es el caso de Alide o, por ejemplo, el caso de Blackmagic, que esta es gratis, por lo menos, pero en el caso de Alide hay que pagar. Creo que en algún momento, creo que ya Apple necesita un modo Pro como tal en su cámara y espero que no simplemente sea un RAW, sino que puedas seleccionar todos los ajustes. Y como conclusiones de este iPhone 16 Pro Max, ¿qué decir? Pues un pequeño resumen. En general tenemos un apartado de cámaras que es correcto, pero que creo que está por detrás de sus rivales. Si pensamos en el S24 Ultra, por ejemplo, tenemos dos teleobjetivos, lo cual da muchísimo más recorrido a partir de ese 1X hasta prácticamente infinito de lo que consigue el iPhone 16 Pro Max. También pasa lo mismo con el Google Pixel 9 Pro. ¿Dónde, sin ninguna duda, este iPhone es mejor? En el vídeo. Es a día de hoy el mejor dispositivo para grabar vídeo que tenemos en el mercado. Tenemos 4K 120 con una calidad increíble. Tenemos el mejor modo ultra estable. Tenemos ProRes con logarítmico, además dando muchísima calidad. En general, la calidad del vídeo es imbatible y tenemos aplicaciones como Blackmagic, que sí que es cierto que hay para otros dispositivos, pero que en el iPhone funcionan mucho mejor, son mucho más rápidas y en general tenemos una calidad superior a lo que encontramos en cualquier otro fabricante. Es cierto que hay cosas que mejorar, el ultra gran angular no ha dado el salto que necesitábamos, el teleobjetivo está por detrás de la competencia, incluso la cámara delantera en vídeo, que debería ser el gran punto fuerte, creo que está por detrás de lo que ofrece Samsung. Pero en global tenemos un dispositivo muy estable y una de sus claves es: quizás no hay ninguna fotografía que nos sorprenda y sobre todo cuando hay poca luz en las fotografías más difíciles está por detrás de su competencia, pero tenemos un dispositivo muy estable, unas cámaras que da igual cuándo cojas o qué cojas, a excepción de contadas ocasiones, las fotografías son buenas en prácticamente cualquier situación, no va a haber ninguna fotografía que vas a perder. No tengo mucho más que decir, os dejo por aquí el análisis que hice el año pasado del iPhone 15 Pro Max y por aquí el vídeo del S24 Ultra, que es su gran rival. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto.